que lo que tenemos que retomar justamente es el x primado igual a x menos b por t. Y esto por el gamma, ¿no? A ver, aquí tenemos en principio, pues tenemos este factor que está por acá, que evidentemente sí es igual a este, ¿vale? Factorizando el gamma. Pero este x no está tan evidente, ¿sí o qué? O sea, aquí en mi parte debería ser x igual a x por gamma. Bien, x por gamma. Pero este x por gamma como que esto está un 8 aquí, ¿cierto? Como que no se ve tan evidente. Pero vean que si yo quito justamente esta parte que está acá y solamente realmente lo que voy a aplicar es el denominador solamente este factor, ahora sí me va a dar. ¿Por qué? Porque justamente con la condición que estamos hablando en movimiento 1D, la v al cuadrado es igual a la v sub x al cuadrado. O sea que este término se me va y este término se me va. Por tanto, ¿qué es lo que me queda? 1 más gamma menos 1. Y 1 más gamma menos 1, pues es evidente aquí que se nos iría el 1, se nos iría el menos 1, ¿cierto? Por pues, simplemente hacer una suma ahí de números y simplemente quedaríamos con el gamma. O sea que sería simplemente gamma por x. Entonces aquí tendríamos gamma por x más, y aquí sería entonces menos v sub x por t por gamma, ¿cierto? Que factorizando el gamma simplemente se me vuelve en x menos, y organizando los términos, b sub x por t por gamma. Y esto es el x primo. ¿Listo? Que esto sí me devuelve justamente esto. Y ahí está. O sea que, bueno, el error que quería que encontraran y quisieran justamente era ese. Que demostraran de alguna forma que esta ecuación, pues, esas transformaciones de Lorentz, pues obviamente la pueden colocar como vuelvo y repito, está bien. Lo que quería que demostraran era que justamente este factor que estaba aquí en la diagonal del 1 sobre este b cuadrado, estaba solamente dividiéndolo para este factor con el gamma. Bueno, pero eso era. Entonces, en fin, este es como el ejercicio, este era el ejercicio bastante, digamos que, pues nada, simplemente era bastante sencillo ver las componentes de cada uno de estos señores, y pues ya para la parte de la comprobación del modelo 1D, el modelo 1D, pues era justamente que ustedes se percataran de esto, ¿no? Y lo corrigieran. Ese era el primer punto. Referente al segundo punto, bueno, una cosa bastante fácil, simplemente ahí es agregar un Pitágoras y utilizar esta fórmula. Y entonces, pues simplemente lo que te decía el ejercicio era, vale, mira, comprueba de alguna forma que esta longitud entre dos puntos equivale a que tú hagas el pitagorazo entre estos dos puntos, 0,0 y 3,3. Entonces, digamos que ahí tienes tu, perdón, ahí tienes tu plano este cartesiano de toda la vida, ¿no? Por acá, listo. Y entonces por acá tenemos el y y por acá tenemos el x. Entonces aquí tenemos el punto 0,0, o sea, 0 en x, 0 en y. Y por acá digamos que estaba el punto 3, 3, 3, o sea, el 3 en X, 3 en Y, ¿cierto? O sea, aquí estaba por aquí 3 y estaba por aquí el 3. Bueno, eso es parecido a lo que hicimos en clase, entonces aquí lo que justamente la pregunta era tratar de averiguar cuánto era la longitud entre estos dos puntos. Y ya, esa era la pregunta. Entonces, pues aquí si uno hace Pitágoras rápidamente, uno tiene que, esto sería pues de alguna forma la hipotenusa, ¿no? Que es lo que queremos hallar, y los catetos serían estos dos señores que se convierten acá, o sea, este pedazo de acá y este pedazo de acá, que justamente ¿cuánto miden? 3 y 3. O sea que sería un 3 al cuadrado más un 3 al cuadrado. Que esto es justamente a ver, justamente serían 3 al cuadrado, que sería 9, y 9 y 9, 18, ¿cierto? Listo. O sea que hasta aquí esto pues nos da raíz de 18. Listo. ¿Vale? Y la cuestión era justamente utilizar esta formulita. ¿Vale? Entonces decir, vale, aquí tengo la longitud y entonces por acá tengo la integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de lo que sería entonces 1 más, va a colocarla como un y primado, pues, al cuadrado y esto multiplicado por un dx, que es justamente eso que está acá. Y esto todo en raíz. Aquí coloqué un medio, aquí debería ir un medio, y aquí es el que va al cuadrado del señor, es este. Lo coloco bien. Aquí y primado al cuadrado. Listo. Ahora sí. Listo.
Entonces aquí simplemente lo que según las condiciones que yo les daba con el problema era que ustedes tenían pues esto simplemente, o sea, esto es un tipo de función lineal, ¿cierto? De mx más b de toda la vida, donde la pendiente justamente iba a ser 1 y donde el punto de intersección en y iba a ser igual a 0, pues porque es evidente ahí en los puntos que les di, ¿listo? Y ya era utilizar esta, entonces esta era su ecuación y lo que tenían que hacer era derivarla, ¿cierto? Y si ustedes derivan la ecuación con respecto a x, pues lo que tendrían es que esta m es una constante, saldría de la derivada, haciendo la sumatoria de las derivadas acá, pues sería derivada de mx con respecto a x, más la derivada de b con respecto a x, ¿listo? Entonces aquí en este modo, pues eso es una constante, se vuelve 0, esta m es constante porque es la pendiente, siempre es constante, sale de la derivada, y derivada de x con respecto a x da 1, o sea que simplemente la derivada justamente es la pendiente. Y pues la pendiente en este caso, ¿cuánto vale? Pues vale 1 según las condiciones que yo les di. Aquí la pendiente sería igual a 1. Entonces, ¿y cuáles son los puntos justamente del punto x sub 1 hasta el punto x sub 2 donde vamos a ir según esta línea recta? Pues vamos justamente desde el 0 en x, vean que estamos hablando aquí de las x, desde 0 hasta 3. O sea que el x sub 1 sería justamente el 0 y el x sub 2 sería justamente el 3. O sea que esta integral la vamos a evaluar desde 0 hasta 3. ¿Listo? Sería longitud y sería igual a la integral que va desde 0 a 3 de, aquí sería entonces un 1 más, vean que el y primado ya lo tenemos, que vale justamente 1, y esto lo tenemos que elevar al cuadrado, que sería un 1 cuadrado, pero pues sería igualmente el 1, y esto en raíz, ¿no? Listo. Y esto por el diferencial de x. Listo, o sea que la longitud, ¿vale? Esto nos daría una constante, 1 más 1, pues nos daría 2, y tendríamos aquí raíz de 2, ¿cierto? Por ser una constante, pues sale de la integral, sabemos pues de las propiedades de los elementos de la integral, y entonces tendríamos aquí 1 más 1, 2, el raíz saldría de la integral, y tendríamos entonces simplemente de 0 a 3, evaluado justamente por el diferencial de x, ¿cierto? Que esta integral es bastante sencilla porque nos devuelve justamente la misma x que está acá. Integral del diferencial justamente nos devuelve la variable evaluada justamente en estos dos puntos, ¿no? O sea que sería la longitud, sería igual a raíz de 2, y esto por x, evaluado desde 0 hasta 3. Lo evaluamos y esto simplemente sería 3, o sea, sustituimos en x 3 y luego menos, y sustituimos el valor inferior que sería 0. 3 menos 0 nos daría 3, o sea que eso sería simplemente 3 raíz de 2. ¿Listo? O sea que la longitud, según esta ecuación, es 3 por raíz de 2. Que arribita, según el Pitágoras, nos dio raíz de 18. Pero ¿quién me dice qué podemos hacer aquí? ¿Descomponerlo? Dime. ¿Descomponerlo? Eso, descomponerlo. ¿Cómo lo descomponemos? En mitad, 9 9 y luego 3 3. O sea, Mentiras. ¿qué números coloco 9 aquí? 9, por 2. Sí, qué estúpida. exactamente. 9 por 2. Y la Ajá, raíz de 9 es 3. exactamente. Y por propiedades de los radicales, pues vamos a separar estos dos señores. Y tendría aquí raíz de 9, que sería justamente 3. Y el raíz de 2 que está por acá. Comprobando rápidamente que la hipotenusa es justamente 3 raíz de 2, y según esta ecuación también nos dio 3 raíz de 2, comprobando efectivamente que esta ecuación sirve pues para hacer este ejercicio. Obviamente este es un ejercicio bastante sencillo de una línea recta, ¿no? Pero cabe aclarar que esto tiene un poder increíble, y es que no solamente sirve para funciones lineales, sino para cualquier que tú quieras meter acá, ¿no? Que depende de una variable nomás, ¿no? Una función de una variable. Y listo ya. Bueno, ese era el segundo punto, y el tercer punto finalmente fue lo que resolvimos nosotros en clase. Entonces, pues no voy a hablar de eso porque ya lo hicimos nosotros en clase el fin de semana pasado. ¿Listo? Listo, bien, bien. Pregunta, ¿cómo les fue entonces con el ejercicio que les coloqué el domingo pasado? ¿Lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer? Que era justamente el de con la fuerza de Lorentz, pero utilizando el elemento de la cuadrifuerza, pero espacial. Entonces por acá tengo, esperen a ver si lo, así aquí está, pero abro otro paint para rayar. Entonces, pues habíamos llegado justamente a que, a ver, haciendo aquí rápidamente, viendo lo que hemos llegado, lo que es de interés para hoy. Entonces, habíamos llegado al elemento de las componentes espaciales y temporales de la cuadriaceleración, que es este alfa supra mu, ¿cierto?
y habíamos llegado a que este primer elemento era la componente temporal de la cuadriaceleración, o sea, el alfa supra cero, y la componente espacial era todo este elemento de acá, que era justamente el alfa supra i. ¿Listo? Y la pregunta era, vale, yo les coloqué, digamos, el caso general de la fuerza de Lorentz que se utiliza en electromagnetismo asociada a un campo eléctrico y magnético. Entonces, ¿qué sucedería entonces si de alguna forma incluyéramos un punto de vista relativista especial? Entonces incluimos justamente una aceleración, pero solamente de la parte espacial, o sea, de este término acá, porque pues componente temporal de aceleración no vamos a tener, digamos, tan evidente, o sea, no es tan evidente para nosotros, ¿no? Como calcularlo, pero sí algo tal vez espacial que se mueve a través del espacio, valga la redundancia. Entonces, esta parte espacial fue la que incluimos justamente en la definición de fuerza, cuando definimos la fuerza de Minkowski y todo esto, y fue lo que sustituimos acá, o sea, que la fuerza es igual, o sea, la fuerza de Lorentz es igual a la carga, igual a toda esta vaina que está acá, ¿cierto? Pero hemos dicho que esta fuerza de Lorentz le íbamos a reemplazar justamente por la componente de la fuerza espacial, pero desde el punto de vista de la relatividad especial, que era todo este paquete de acá. Y esto igual a, pues, a la fuerza de Lorentz, que es QE más V cruz B, ¿no? Y les había dicho yo que en mecánica newtoniana, pues el objetivo, digamos, desde los cimientos en un inicio, para tratar de resolver los problemas, ya sea un péndulo, caída libre, un péndulo doble, un resorte, lo que sea, era tratar de justamente encontrar la ecuación diferencial, porque con esta ecuación diferencial, al solucionarla y al saber de alguna forma, por medio de métodos matemáticos, la solución, teníamos justamente el comportamiento de esa partícula o de ese fenómeno, ¿listo? Entonces, nuestro objetivo era, a partir de esta ecuación, tratar de despejar de alguna forma la aceleración y que todo al otro lado quedara despejado, lo que les coloqué aquí, ¿cierto? La aceleración de un lado y todo el resto de mamotretos al otro lado, ¿listo? Y eso justamente les va a devolver una ecuación diferencial y al resolver esa ecuación diferencial tienen entonces la solución a este campo, a esta unificación de relatividad especial de altas energías con campos eléctricos y magnéticos. Esa era la cuestión. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo, porque esa era la deuda. Entonces, vale. No, yo creo que la voy a copiar aquí, más bien la llevo para el otro lado. Entonces, ¿cómo se veía el despeje? Vale, aquí tenemos un problema obviamente evidente. ¿Cuál es el problema evidente en este caso? Pues que tenemos, pueden verlo, que tenemos aquí la aceleración en dos lugares, ¿no? O sea, no hay como una aceleración para despejarlo de una vez como si fuera una variable aquí rápidamente, ¿no? No está tan trivial. Ay, Dios. Me cargo el burro esto rápido. Listo. Nicolás, una pregunta. Es Sí. que yo no puedo estar en la clase anterior y vi el video, pero pues no sé, me perdí, pero en esa parte donde dice, bueno, la velocidad supra I por la aceleración supra I, ¿eso es una multiplicación normal o es un producto punto? Aquí, Sí, sí, ahí. eso es un producto punto. Ajá, exactamente, es Ah, ok. un producto punto del cálculo vectorial de toda la vida. Y estos índices supra I simplemente hacen referencia a las coordenadas espaciales. Recuerden cuando hablamos con índices latinos y J o K estamos hablando de coordenadas espaciales. O sea, esto lo reemplazamos por 1, 2 o 3, no 0. Recuerden que el 0 es la parte temporal, sino 1, 2 o 3. O sea que esto simplemente sería, si habláramos por ejemplo de un A supra 1 o un A supra 2 o un A supra 3, estamos hablando simplemente, el A supra 1 simplemente sería la aceleración en X, el A supra 2 la aceleración en Y y el A supra 3 la aceleración en Z, que es lo de toda la vida, las tres componentes espaciales, ¿no? Vale, eso es lo que significa simplemente esas componentes, pero pues vale, ya como estamos hablando de algo clásico, ¿no? O sea, digamos algo clásico me refiero a las coordenadas espaciales, entonces pues voy a omitir simplemente los índices, ya teniendo en cuenta, y pues ustedes teniendo en cuenta que estamos hablando del espacio, ¿no? Que no estamos metiendo nada de tiempo, porque estamos utilizando la esta aceleración espacial. Entonces, vale, voy a borrar por aquí los índices, listo. Entonces, nuestro problema se resume en esto. Tenemos que despejar de alguna forma esta aceleración, pero vean que la aceleración está por aquí y está por acá. Está aquí y está acá. O sea, no es como tan fácil aquí vamos a factorizarlo o hacer algo así, ¿no? Tenemos que tener cuidado, porque esto es digamos, un desarrollo vectorial juicioso, ¿no? Y riguroso. Entonces, vale, digamos que aquí el ejercicio, ¿cuál sería? A ver, aquí lo que podemos hacer, a ver,
Bueno, en principio lo que voy a hacer es pasar estos dos señores al otro lado. Voy a pasar estos dos señores al otro lado para que me quede el paréntesis solito. O sea, me quedaría aceleración más velocidad. Y aquí factor de velocidad, producto punto, aceleración, listo. Y todo esto dividido c al cuadrado menos v al cuadrado, listo. Y esto me queda igual a q dividido m por gamma, listo. Y esto pues igual por toda esta cosa que está acá. Listo, muy bien, perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar el cálculo vectorial, ¿listo? De nuevo, para los que no estén como muy enterados con esta cuestión, pues aquí simplemente vamos ahí como unos apunticos chiquitos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar de ambos lados de la expresión, voy a multiplicar, voy a hacer un b punto lo que haya por ahí, ¿listo? O sea, b punto lo que haya acá, lo que haya acá, lo que haya por aquí y lo que haya por acá. Entonces voy a multiplicar, voy a hacer esto por acá, multiplicar un b punto para cualquier tipo de expresión. ¿Por qué un b punto? Porque justamente cuando vamos a multiplicar estos dos señores, lo que voy a hacer es justamente un producto punto entre estas dos entidades, o sea, velocidad y aceleración. Pero lo que tendría si utilizo esto sería b punto a, por un lado, ¿cierto? B punto a, aquí que tendría más, o sea, lo que hice fue multiplicar b punto a la, listo. Ahora, si multiplico b punto, pilas, entonces aquí voy a colocar el apartado, si hago b punto con b, o sea, b punto b, o sea, el producto punto entre los dos vectores igualitos, esto me vuelve simplemente el b cuadrado, ¿cierto? O sea, aquí, haciéndolo un poco más correctamente vectorialmente, sería b vector punto b vector, esto me vuelve b cuadrado, ¿listo? Por tanto, vean que si lo coloco aquí el b a todo este término que está por acá, o sea, b punto, esto que está acá, vean que este señor que está afuera factorizando, si lo multiplico me devuelve un b cuadrado, o sea que esto me quedaría de la forma b cuadrado factor de b punto a. Y esto dividido c cuadrado menos b cuadrado, ¿listo? Y si lo hago a un lado, pues obviamente para que todo sea correcto y no pase nada malo, también tendría que hacerlo al otro lado, ¿no? Entonces aquí tendría q, m, gamma, todo eso constante. Y aquí voy a hacer el producto vectorial, bueno, debería ser un poco más riguroso con los vectores, no lo estoy diciendo, debería hacerlo mejor, espero no lo voy a colocar, porque es que aquí al otro lado sí tengo vectores. Y eso me preocupa. Entonces aquí sería vector, aquí sería vector, aquí sería un vector, aquí sería un vector, aquí sería un vector, listo. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces v vector punto el campo eléctrico, o sea, el producto punto de la velocidad con el campo eléctrico más. Y aquí tendría lo que sería entonces b punto, y aquí factor de esto que está acá, o sea, velocidad cruz el campo magnético. ¿Listo? Listo. Ya, eso fue lo que hice en este inciso, o sea, lo que hice fue multiplicar por un vector velocidad, punto, listo, en ambos lados de la expresión, listo, no fue nada más. ¿Qué más puedo hacer por acá? Ah, bueno, esto que está aquí del cálculo vectorial, no sé si pronto ya lo han visto, esto que está aquí, hacer el producto punto de un producto cruz de dos vectores, esto se me convierte en un cero. No voy a entrar en detalles porque no alargo esta cosa y nunca vamos a terminar. Esto, de alguna forma, esto va a ser igual a cero. Lo pueden ver, si quieren colocan por las propiedades del cálculo vectorial, de vectores, producto cruz, producto punto, todo esto les va a dar igual a cero. O sea que todo este término nos va a convertir en cero. ¿Listo? Al hacer el producto punto del producto cruz. Listo. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un b punto a y aquí un b punto a. Y aquí lo podemos factorizar. O sea que tendríamos un b punto a factor de. Y aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos un 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado menos v cuadrado, ¿no? Para hacer correctamente, lo voy a colocar aquí paréntesis. ¿Listo? Listo. Y al otro lado, ¿qué me quedaría? Pues como todo esto es cero, se me vuelve entonces esto q sobre m por gamma y esto, el producto punto de la velocidad por el campo eléctrico. ¿Listo? Listo. Y esto que está aquí, a ver, esto que está aquí, ¿qué me devolverá? O sea, este término que está por acá. Gamma cuadrado. Gamma, sí. Gamma al cuadrado. ¿Seguros? No, porque en el denominador está, bueno, está diferente. Bueno, hagámoslo. Si lo, Entonces, si lo dividimos todo por b cuadrado, quedaría 1 sobre c cuadrado más menos 1, ¿no? o sea que entonces Y sería esa gamma es la cuadrado. forma del gamma.
Ah, ok. O sea, sí hay un gamma, exactamente, hay un gamma por ahí. Ajá. Vean, lo que voy a hacer aquí es resolver rápidamente esta fracción acá. Entonces sería c cuadrado menos b cuadrado en el denominador, y aquí este señor pasaría aquí a multiplicar rápidamente, pues, para que sea igual, y más b cuadrado. Entonces esto es simplemente lo que está en el paréntesis. Cancelo este b cuadrado con este b cuadrado y me queda c al cuadrado dividido c al cuadrado menos b cuadrado. Que entonces, si yo vuelvo y resuelvo aquí, hago una cuestión acá rápidamente, que sería simplemente factorizar el c cuadrado, o sea, en el denominador, esto simplemente tengo aquí c cuadrado, y en el denominador podría, si factorizo el c cuadrado, esto tendría la forma c al cuadrado igual a 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿cierto? Y aquí cancelo este c cuadrado con este c cuadrado y me devuelve 1 dividido 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí. Listo. Bueno, seguiríamos como por acá. Termino el chat a ver si todo va correcto. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los otros? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Nicolás, está bien, gracias. Listo, bien. Am, mm, 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 mm. Mm, Bueno, y a ver. Entonces aquí lo que voy a hacer es, pasar este factor que está acá al otro lado, al otro lado a multiplicar, y tendría entonces, esto sería el v punto a igual pues a todo esto, ¿no? Que sería, entonces aquí sería 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, y todo esto, es que igual, y todo esto multiplicado por q y m por gamma, pero vean que gamma, ¿qué es? Gamma es justamente 1 sobre la raíz cuadrada de esto que es acá, ¿sí? Entonces, esto lo podría colocar como, sería 1 sobre, y esto en raíz cuadrada sería 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, pero esto sería a la 1 medio o a la menos 1 medio. A la 1 medio, ¿están de acuerdo? Sí. A la 1 medio, ¿no? Que sería, lo que haría sería subir. Listo, y esto quedaría de producto punto de velocidad por el campo eléctrico que está por acá. Listo, listo. Si multiplicamos este con este, ¿cuánto nos da? Vean que están los dos igualitos. ¿A la 3 medio? Exactamente, nos daría por allá la 3 medio, ¿cierto? Entonces nos daría esto Q sobre M, y por aquí tendríamos entonces un 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado, y esto a la 3 medios, y esto multiplicado por el B punto E. Listo. Bien, 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 bien. Vale, ahí qué tal. ¿Todo bien, todo claro? No, yo sé, ¿te puedes devolver a donde factorizaste gamma? O sea, estaba en el denominador y tú lo subiste, ¿sí? ¿Por qué? Este que está acá, No, 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 no. Es que ya teníamos expresado. El que está dividiendo las cargas. este que está acá. Sí, ese. Tú lo volviste a expresar, pero entonces, ¿qué hiciste ahí? ¿Lo cancelaste?
No, lo que hice fue subirlo y luego multiplicar estos dos. Porque recordemos que el gamma es 1, o sea, esto que está acá, el hecho. Pero, ¿por qué lo subiste? O sea, Ah, ¿por qué quedó arriba? Porque, Es que porque si como sube está el en la parte del... numerador hay que cambiarle el signo. Exactamente, porque está en el denominador y mira que aquí es como si tuviera yo A dividido B por gamma, pero gamma al ser esta cosa que está acá sería como A dividido B y aquí sería 1 sobre todo este chorrero que está acá, ¿sí? Y si uno hace aquí extremos, entonces aquí uno hace como ley de extremos, el medio con el medio, este extremo con este extremo, y entonces si te das cuenta todo este chorrero que está por acá sube. Entonces tenemos A por todo el chorrero que está por acá y esto dividido B, por eso quedó arribita. gracias, qué pena. Listo, listo. Ponemos esto. Listo, perfecto. Espera un momentico, chicos, un momentito. Ya, listo, perdón. Listo, bien. ¿Dónde iba? Bueno, listo. Entonces, esperen, recuerdo que lo que estaba haciendo, ya, listo. Y entonces llegamos a esta respuesta. Y esta nos va a ayudar ya para hacer la sustitución final y verán que podemos por fin encontrar entonces cuánto va a ser justamente desplazando la aceleración, la ecuación diferencial. Porque, a ver, vamos a la ecuación inicial. Vean que esta es la ecuación inicial. Nuestro problemita era que justamente la aceleración la teníamos aquí y la teníamos acá. Pero este término que está aquí, este paréntesis de b punto a, justamente es lo que acabamos de hacer nosotros aquí. ¿Vale? O sea, este b punto a es todo esto. Y vean que al lado derecho de la ecuación no tenemos ninguna dependencia de la aceleración. O sea que yo puedo, de alguna forma, pues con lo que acaba de hacer, reemplazar todo este paquete que está acá, ¿cierto? Como b punto a. O sea que tendría que incluirlo aquí en este pedazo de acá. Y cuando lo incluya, si se dan cuenta, todo esto no va a tener dependencia. Aquí solamente va a haber una A y finalmente lo que vamos a tener es que podemos despejarla.
O sea que esto nos quedaría más o menos de la forma, a ver, voy a partir de aquí, más bien de esta ecuación que ya está despejada la A, y tendría entonces, sería, bueno, voy a copiarla para irme guiando porque no se me olvida. A ver acá. Listo, vamos a irnos por acá, y entonces lo que tendríamos sería, haciendo un reemplazo, voy a colocar por acá, reemplazando, entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos aquí, tendríamos aceleración, entonces, igual a, igual, todavía no, más, tenemos aquí velocidad, ¿cierto? Por acá velocidad, y tenemos todo este paquete que está por acá, o sea que tendríamos que, bueno, colocar aquí el c cuadrado menos b cuadrado, y aquí en todo este paquete tendría entonces q sobre m, y todo esto factor de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado, y todo esto a la 3 medios, y todo esto multiplicado por el factor este b punto e, está por acá, del campo eléctrico. Y todo esto es, voy a colocarlo aquí más bien en una llave esta cerrada, y todo esto debe ser igual a todo esto que está al lado derecho, o sea, esto que está acá. Bueno, no me alcanzó a colocarlo por acá. Listo, o sea que esta parte de la izquierda debe ser igual a esta parte de la derecha, bueno, en fin, listo. Y si se dan cuenta ya lo único que tendríamos que hacer sería pues despejar, ¿no? Despejar nuestra A y a ver, vamos a ver, nos va a quedar más o menos de la forma, entonces. La aceleración va a ser entonces, ya tenemos aquí todo despejado, sí, todo está bien, todo correcto, 3 medios y bien. Aquí me falta el gamma. Ah, bueno, el gamma. Voy a dejar aquí el gamma una vez para que podamos aquí hacer de pronto una factorización. Entonces aquí si se dieron cuenta que había un gamma, lo que va a hacer es subirlo, ¿cierto? Entonces haríamos lo mismo, aquí 1 sobre la raíz de esta cosa de acá, que pasaría aquí arribita, ¿cierto? Pasaría como 1 menos el b cuadrado sobre c al cuadrado, y esto a la 1 medio. Entonces, ahora sí, la aceleración sería igual a, pasando este término que está aquí en más al otro lado de la ecuación, y factorizando, a ver qué podemos hacer aquí. Podemos factorizar el q sobre m, podemos factorizar aquí, vean que podemos factorizar aquí un factor gamma. Entonces, a ver, vamos a ver, voy a colocarlo, entonces voy a factorizar este mismo término, 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, y esto a la 1 medio, y esto multiplicado por q por m, bueno, yo lo coloco al principio, q por m, ¿qué nos quería? A ver, nos quería acá entonces, sí, ahí está. Listo, y esto nos quería entonces campo eléctrico por un lado por acá, más la velocidad cruz el campo magnético, y aquí tendríamos, esto pasaría con signo negativo, o sea que tendríamos por acá menos el vector velocidad sobre c al cuadrado menos v al cuadrado, ¿cierto? Aquí ya factoricé la q sobre m, aquí ya factoricé uno de los gamas, o sea, aquí tendría que multiplicar por un 1 menos v al cuadrado c cuadrado, porque este señor por 1 menos b cuadrado c cuadrado 1 medio nos devuelve el 3 medios, y esto por el b punto e. Listo. Bueno, aquí nos ven cerradita. Listo. Bueno, y toda esta horrorosidad que está acá, todo esto que está acá, sería la ecuación que pues, deberían ustedes haber encontrado. Bueno, trivialmente debieron haber encontrado, ¿no? Y listo, ya. Esta sería la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque digamos si fuera un movimiento unidimensional, o sea, digamos que el señor por ejemplo, la particulita, ¿cierto? Sometida a este campo eléctrico magnético se mueve solamente en una dirección, por ejemplo, v sub x, como por ejemplo lo trabajamos, ¿cierto? Por ejemplo, el S primado. O sea, aquí lo que de alguna forma podemos hacer es, simplemente hablándolo en términos simples, movimiento 1D, pues toda esta ecuación simplemente sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aquí al otro lado, pues encontrarán las maravillas de este problemita, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta todo esto que está acá, sería pues ya los factores a tener en cuenta del experimento y en fin. Y si ustedes hacen la ecuación diferencial, justamente esto que acabamos de encontrar, porque aquí se dan cuenta ya aparece nuestro término de aceleración, no tenemos que mirar qué pasa aquí al otro lado, ya ustedes resolviendo la ecuación diferencial encontrarían la solución, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, la posición que depende del parámetro de tiempo, y pues esto les devolvería justamente el asunto del movimiento de la partícula.
¿Listo? Bueno, ese era el ejercicio. Ya, simplemente era hacer ese apartado, simplemente ahí como aplica un poquito de cálculo vectorial y listo. Bueno, ¿preguntas, inquietudes o todo ahí bien, todo bonito? Listo, bien, 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 bien. Entonces, vale, voy a dejar ahí ya el temita, voy a cerrar por acá. Por aquí, aquí que necesitamos, por aquí que necesitamos. No, por el momento no necesito nada más de aquí. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí comencemos, arranquemos por fin. Joder. Lo que serían los preliminares de oh, Dios. Preliminares de relatividad general. ¿Listo? Estos preliminares van a tener hartos detalles, entonces, pues obviamente eso sería como también parte del curso de la relatividad especial, ¿no? Que sirve también para la relatividad especial. Importante tenerlo en cuenta, pero son preliminares. Listo. Arranquemos entonces. El tema que vamos a empezar a arrancar a tener en cuenta aquí con todo este contexto es lo que se llama la base dual. ¿Listo? Este temita de base dual no solamente aparece aquí en relatividad, este temita de base dual aparece inclusive en mecánica cuántica. ¿Listo? Que justamente tiene que ver por la mecánica cuántica con lo que son los conjugados, digamos, de un vector y toda esa cuestión. Bueno, que no entran en detalles allá. Entonces, la base dual aquí en este caso, pues, no tiene mucha diferencia ya. Simplemente, si se dieron cuenta, los vectores que yo siempre trataba de pintarles a ustedes, por ejemplo, del vector normalito de posición, ¿vale? Digamos, por ejemplo, si yo les coloco lo que habíamos hablado la vez pasada, por ejemplo, del vector R, que yo lo puedes componer en X, digamos, en Y, más Y en J, más Z en K, ¿cierto? Pero eso es un vector en 3D, pero si yo quiero, por ejemplo, un vector en 11D, o sea, en 11 dimensiones o más dimensiones, en enésimas dimensiones, pues lo que tendría que hacer sería colocar el vector R, como de alguna forma una componente de este señor de acá, o sea, una componente de R, por ejemplo, pues, no sé, llamémosla, digamos, X supra Y, por ejemplo, ¿listo? Donde pues X supra 1 sería X supra 2 sería Y, X supra 3 sería Z, X supra 4 ya sería otra por allá letra, y eso justamente notaría las componentes, o sea, esto y esto. Y los señores bases, usualmente yo les había dicho que se colocaban, a veces usualmente los colocan como como es, o sea, como E. ¿Listo? Y eso sería sub I, donde E sub 1 sería justamente el vector unitario I, E sub 2 sería el vector unitario J, y E sub 3 sería el vector unitario K, y hasta el iésimo vector unitario, o sea que tendríamos aquí una sumatoria de todas las componentes, que arrancarían desde 1 hasta N. ¿Listo? Esto sería de alguna forma, esta coloncita sería un vector en iésimas dimensiones, ¿ven? Bueno, aquí en vez de vector, aquí debería colocar como una R más línea. Porque puede ser vector o cuadrivector o lo que sea. Bueno, cuadrivector no. Listo, un vector en iésima dimensión, o sea que este señor nos sirve para lo que sea. Y en notación de Einstein vimos que en notación de Einstein, esto simplemente se denota como X supra I, E sub I, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el carácter aquí de la base dual? Justamente nos vamos a fijar en las bases, por eso es que el tema se llama base dual. ¿Qué son las bases? Pues justamente las bases, digamos en este caso del vector tridimensional, en este que está por acá, las bases es lo que me forma el espacio vectorial. Aquí tengo, digamos, la J, por acá tengo la I y por acá tengo la K. Recuerden que las bases es lo que me forma justamente el espacio vectorial. Sin las bases, estos señores 3 de aquí, de toda la vida, sin estos 3 no puedo formar el espacio 3D del cálculo vectorial, ¿vale? O sea, no puedo construir vectores, es lo que se traduce. No puedo pintar un vector de alguna forma si esto no existe, porque lo que tengo que tener es una unidad de medida, de alguna forma, que son estas señores bases, que es lo que me forma, lo que me deja formar de alguna forma el vector, ¿sí? Porque mira que lo que te está diciendo aquí el vector justamente es, digamos, por ejemplo, por colocar un ejemplo, tengo el vector R, digamos, 3 veces I
más 2 veces j más una vez z, por ejemplo. Aquí un 1z, ¿cierto? ¿Cómo sería este vector? Pues este vector sería algo así como, a ver, esto sería como, aquí colocamos el x, por acá el y y por acá el z. Listo, o sea que eso sería, mira, tienes 3 en i, o sea que vamos a coger 1, 2 y 3, 3 por acá, ¿cierto? Por aquí tendrías 2 en y, o sea que tendríamos por acá, y tendríamos 1 en z, que digamos sería por acá. O sea que el vector lo que me estaría diciendo es córrete 3 espacios en x, luego sube 2 espacios en y, y luego córrete un espacio hacia z. O sea que yo que sé, digamos que el vector quería más o menos como por acá, mira. Bueno, digamos por acá. De por aquí, entonces estaría, digamos, la componente en y, por acá la componente, si lo bajo aquí, en x, y por acá la componente en z, ¿cierto? Algo así sería como el dibujito, pues aquí súper curto. Listo, eso sería un vector, eso sería este vector justamente. Pero mira que lo que te está diciendo, para que esto pueda cumplirse es justamente basándonos en estas bases. Sin las bases no podemos hacer este vector, porque eso es lo que me permite, porque esto lo que te está diciendo es que justamente si tú tienes, por ejemplo, la unidad, te estás moviendo la unidad, o sea, esto que está aquí para z, por ejemplo, te estás moviendo la unidad una vez z, es justamente movernos una vez el vector unitario z. O sea que esto que está aquí justamente, z gorrito o k gorrito, como lo llaman aquí arriba, como sea z gorrito, k gorrito, no, son los mismos vectores unitarios, pero para que no se confundan, creémoslo en el k gorrito más bien, de ahorita, el k gorrito, y entonces este vector chiquitín que mide justamente la unidad, o sea 1, porque recuerden que estos vectores son normalizados y son vectores ortonormales, ¿vale? O sea, entre ellos 90 grados y miden 1, o sea que ese señor k justamente mide 1. Si yo colocara, por ejemplo, 2 veces j, como en el caso aquí de este vector 2 veces j, lo que estoy diciendo es que voy a multiplicar 2 veces ese vector unitario, o sea, estoy tomando j que mide 1, y lo voy a multiplicar 2 veces, que sería 2 veces este señor unitario. Y subir 2 veces este señor unitario, o sea, 2 veces j, es justamente 2j, que es esta componente en i del vector r. Y aquí, por ejemplo, para la parte en x, pues es moverme 3 veces en el vector, en el vector base i. O sea, aquí tengo una vez i, aquí tengo otra vez i, y aquí tengo una última vez i. Tengo 3 veces i. Y esto justamente es el movimiento 3 veces en la dirección x. Entonces, si se dan cuenta, los vectores bases toman un papel importante, porque sin ellos no podríamos tener unidades de medida referente a las componentes de un vector o un espacio vectorial en general. O sea que esos señores toman un papel muy importante, esos vectores bases. O sea, estos E sub i, como yo los llamo aquí ya súper generalmente, toman un papel súper importante. Bueno, entonces voy a borrar por acá. Entonces, bueno, comúnmente en relatividad siempre se suele denotar las bases normalitas, así voy a llamarlas normalitas entre comillas, ¿vale? Entre comillas, con los índices abajo, o sea, digamos las bases normalitas, voy a colocar base normal, digamos para construir estos tipos de vectores, o inclusive lo que hicimos nosotros en relatividad especial con Minkowski. Esas bases normalitas son justamente las E sub i, ¿vale? No supra, sub i. Esto es una base normalita, normal. No se confundan con normal de que mida uno o algo, ¿no? Bueno, también, pero simplemente lo estoy colocando entre comillas de normal de el que entendemos de toda la vida, ¿no? Base normalita es sub i. La base dual tiene una relación estrecha con esta base normal, y es que simplemente vamos a llamarlos como estos señores que van a ser índices. O sea, sí, Fabián, dime. Dice normal no necesariamente perpendicular. O sea, normal como común. No, van a seguir cumpliendo la perpendicularidad. Sí, claro que sí, todavía lo siguen cumpliendo. Simplemente que cuando me refiero a base normal, por eso vuelvo a repetir, es como las bases que nosotros conocemos, que son perpendiculares y que son normales entre sí, pero lo que me importa y lo que me interesa a mí es que tengan en cuenta es que los índices van aquí abajito, no arriba, abajo. Bueno, por colocar ahí, digamos, las consideraciones, sí, Fabián, va a colocarlo de igual forma, eso sigue cumpliendo que son perpendiculares, que recuerden que ahorita estoy refiriéndome a que son perpendiculares, y pues son ortonormales, ¿no? Ya, pero ahí estás diciendo que son la base de toda la vida, ¿no? Como a eso te referías con normal, ¿no? Sí, digamos, son el I gorrito, el J gorrito, el K gorrito. Vale. Eso. Entonces son bases ortonormales, ¿no? Igual, forman 90 grados y tal, y miden 1.
Listo, esa es la base normal que conocemos. Y la base dual se va a definir como los índices E supra I. ¿No? Los índices E supra I. Importante que lo tengan en cuenta. A ver, ¿qué pasa con esta base dual que va a tener una gran proyección aquí en relatividad general? ¿Listo? Pues aquí con estos vamos a jugar un montonazo. Entonces lo que sucede es que estas bases duales van a tener una dependencia, y voy a colocarlo por acá, estas bases duales que tienen índices E supra I, van a depender o van a ser combinación lineal, como se suele llamar a veces, un nombre formal, van a ser combinación lineal de las bases, o un espacio y lo noto por acá, van a depender o van a ser combinación lineal de las bases E sub I. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa combinación lineal? De pronto para los que no se pierden con el término. Combinación lineal simplemente es que yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir que la base dual, por ejemplo, E supra 1 es combinación lineal de las otras E sub I. O sea, por ejemplo, colocar una constante A multiplicada por E sub 1 más una constante B multiplicada por E sub 2. Eso es una combinación lineal. O sea, que yo puedo colocar esta base dual E supra 1 dependiendo de estas bases normalitas, de E sub 1 y E sub 2. ¿Listo? Eso significa hacer una combinación lineal. Hacer esto. Bueno, eso en principio. ¿Qué más? Digamos que una de las reglas importantes de la base dual es que se debe cumplir lo siguiente. Les voy a colocar aquí como propiedades de la base dual. Voy a colocar aquí es riguroso que estoy hecho un desorden hoy. Propiedades de la base dual. Pues propiedades de la base dual, pues ¿qué pasa? Se tiene que cumplir lo siguiente, pues por la misma regla ortonormal, ¿no? Entonces tiene que cumplir que hacer el producto punto, bueno, mientras tanto créanme que eso es verdad, ya después lo vamos a ir viendo y lo vamos a demostrar, ¿no? Pero es importante que van teniendo como las reglas del juego. Hacer el producto punto de la base dual de, digamos, E supra 1 con E sub 1, esto nos va a devolver justamente el 1. O sea, lo que quiero que tengan en cuenta es hacer el producto punto así como toda la vida. Si ambos señores van en la misma dirección, eso nos devuelve de alguna forma un 1. ¿Listo? Si, por ejemplo, tenemos un E supra 1, coloquémosle, producto punto, E sub 2, esto nos devolvería un 0. Es lo mismo, es lo mismo que hemos venido trabajando, ¿no? O sea, justamente la ortonormalidad. O sea, esto es lo que es como si sería de alguna forma hacer un I punto J, por ejemplo. Como van en diferente dirección, sabemos que esto está relacionado por el coseno, y coseno de 90, ¿cierto? Por ser ortonormal, pues sería justamente 0. Pero si ambos señores van en la misma dirección, sabemos que esto nos devuelve un 1. ¿Cierto? Esto es lo mismo. O sea, estamos hablando de las mismas reglas del juego. ¿Listo? A ver, listo. Listo. Por ejemplo, si hacemos aquí, yo qué sé, E supra 2, producto punto E sub 1, esto nos devolvería también un 0. Y si hacemos, por ejemplo, E supra 2 punto E sub 2, esto nos devuelve un 1. Como propiedades, o sea, de alguna forma estamos relacionando aquí los índices, y pues ténganlo en cuenta que estamos aquí hablando de índices latinos, ¿no? Aquí no estoy metiendo nada temporal, quiero que tengan en cuenta que no estamos hablando todavía nada temporal, estamos hablando de los índices latinos, ¿no? Es supra I. Listo, listo. Entonces estas reglas de juego son las mismas de siempre, o sea que de alguna forma se cumple, voy a colocar por acá, se cumple producto punto de toda la vida, entonces producto punto, o producto escalar, ¿no? También. Listo. Se cumple, digamos que lo siguiente que hay que tener en cuenta es que justamente una de las propiedades es que se cumple la combinación lineal, o sea que podemos hacer esto, por ejemplo. Podemos colocar esto, que de hecho me interesa de pronto tenerlo aquí en este momento. A ver, si quieren vamos a hacer lo siguiente, yo por acá paso. Ya que hablamos de E1 y E2, entonces hablemos, por ejemplo, que vamos a colocar aquí combinación lineal de E supra 1 y E supra 2. Entonces, E supra 2 sería igual, por ejemplo, a otra constante C, voy a llamarla una constante C, multiplicada por E sub 1 más una constante B multiplicada por E sub 2. ¿Listo? Aquí tenemos que E supra 1 y E supra 2 son combinación lineal de E sub 1 y E sub 2, donde estas C, D, A y B son constantes. ¿Listo? Listo. ¿Sí? Nicolás, Sí, dime. sí. Es que si yo veo, por ejemplo, el E sub 1,
y que cumple que el E supra 1 punto el E sub 1 me da 1, ¿cierto? Significa que tienen la Ujú. misma dirección. Entonces, cuando veo como la definición de la base dual, yo veo inmediatamente que el B tendría que ser 0, Ok. automáticamente, ¿no? El B tendría Eh, que ser 0, sí. entonces, definirlo, claro, sigue siendo una combinación lineal, pero está como un poco forzado que sea la misma dirección que digamos con los índices supra y subrepetidos, ¿no? Sí, sí, O, sí, sí. Sí, sí, o sea, no es que literalmente vayan en la misma dirección, digamos que en principio no estoy diciendo eso. Ya, si quieres, hablamos ese temita, si me interesa, Fabián, y lo voy a colocar ahorita como ejemplo, ya que todavía tenemos tiempito, y voy a graficar más o menos cómo sería una especie de interpretación de bases dual. O sea, no es que vayan en la misma dirección, pero esas propiedades vectoriales que hemos trabajado siempre se cumplen, ¿no? Pero ya vamos a mirar ese ejemplo que sí me ya, parece interesante mirarlo. o sea, ese producto se define un nuevo producto punto y da 1, no significa que es la misma dirección. Sí, ¿Eso? exactamente, por eso yo decía como si fuera en la misma dirección, cumpliendo lo anterior, pero no Ya, es que vaya literalmente en la misma dirección, ¿no? O sea, pilas, que esto no es que sea igualito al cálculo vectorial anterior, pero cumplen esas propiedades como si fueran la misma dirección. ¿Listo? claro, ya, ok, ya espero Listo, entonces. bien. Dale, Fabián, no, tranquilo, tranquilo. Todas las preguntas que quieran hacerlas fresco. Bueno, y lo otro que tenemos que recordar, y fue justamente lo que hablamos cuando hicimos métrica de Minkowski, y quiero que lo tengan en cuenta en este momento, a ver, es justamente la métrica de Minkowski. Ya que estamos hablando aquí de índices latinos, solamente voy a hablar de la métrica de Minkowski, bueno, la métrica euclidia, ¿no? La que hablamos una vez, y era donde justamente íbamos a tener que las componentes de ese señor, digamos, aquí sería G11, por ejemplo, tridimensional, o sea, digamos, aquí hablándole en 3D nomás, sin meter el tiempo, sería G11, G12, por acá G13, por acá tendríamos G21, por aquí tendríamos la componente G22 y por acá la componente G23. Y aquí finalmente la componente G31, por acá la G32 y la componente G33. ¿Listo? Vale, en principio pues ahí como así que hizo este señor aquí, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de métricas y aquí no hay ninguna métrica. Ya vamos a darnos cuenta que sí está muy relacionado con algo que ya hicimos nosotros anteriormente, que espero lo recuerden. Y recordando la métrica euclidia, justamente estas componentes iban a ser los valores 1, o sea, la diagonal solamente iba a tener unos y el resto iban a ser ceros. Aquí, esta componente G1, por ejemplo, iba a ser 0, esta 0, esta 0, esta 1, esta 0, esta 0, esta 0 y esta 1. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros llamamos en su momento métrica euclidia, pues porque esto es lo que reproduce justamente, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Métrica euclidia, ¿cierto? Listo, entonces esta es la métrica de Euclides, ¿vale? ¿Cómo se van a relacionar? Lo que sucede, a ver, presten atención, entonces voy a utilizar este señor de aquí, esta combinación lineal para demostrarles esto último. Entonces voy a utilizar estas dos señores combinaciones lineales y las propiedades que les acabo de decir, por ejemplo, que se cumple esto del producto punto y toda esta cuestión. Entonces, a ver, teniendo en cuenta estas combinaciones lineales, voy a utilizar estas propiedades que les coloqué acá. Por ejemplo, esta que lo voy a llamar 1. Esta que está por acá. Esta va a ser la ecuación número 1, entonces la ecuación número 1 voy a demostrarla, pero con las bases, con esta combinación lineal que les acabé de pintar. Entonces, ¿qué dice? Miren, dice, multiplique, haga producto punto de E supra 1, pero miren que E supra 1 con combinación lineal sería esto que está acá, ¿cierto? O sea, voy a reemplazar en vez de E supra 1, voy a reemplazarlo por esto que está acá, que sería A por E sub 1 más B por E sub 2, que eso sería E supra 1. Y luego dice haga el producto punto E sub 1. Hago el producto punto E sub 1. Y entonces, pues lo que tendría aquí sería algo del estilo, sería A, y aquí sería E sub 1, producto punto E sub 1, ¿cierto? Más, y aquí sería B, y aquí sería E sub 2, producto punto E sub 2. Y esto sí que lo conocemos, el producto punto de dos vectores, vean, en la base normal, ¿cierto? En la base de toda la vida, y J es en CAS, por ejemplo, esto ya sabemos que nos va a dar igual a
Como van en la misma dirección, nos va a dar igual a 1 y esto nos va a dar igual a 0, que fue algo como lo que decía Fabián ahorita, ¿no? Es como intuyendo como si esto fuera un 0. Pero otra de las maneras de verlo, y aquí es donde viene la métrica de a sacarla del estadio, y es lo importante y quiero que tengan en cuenta porque ya lo hablamos también en su momento cuando hicimos Minkowski, y es que el producto punto, hacer el producto punto de dos bases, por ejemplo, estas dos bases que estoy colocando aquí en este momento y estoy señalando, hacer el producto punto de estas dos bases es justamente hablar de la métrica, de la componente de la métrica de estos dos índices que están acá. Vean que aquí estamos hablando de E sub 1, producto punto E sub 1. O sea que los índices de esta métrica aquí, la componente va a ser precisamente G sub 1, 1. ¿Listo? Y este señor que está acá, que es E sub 2, producto punto E sub 1, justamente la componente de la métrica G sub 2, 1. ¿Listo? Vale, y esto pues ya sabemos nosotros que esto, viéndolo solamente como producto punto, esto da 1 y esto da 0, pero veámoslo desde la métrica. ¿Cuánto nos da la componente G sub 1, 1? Vean que la componente G sub 1, 1, que está por acá, G sub 1, 1, nos devuelve el valor de 1. O sea que esto va a valer 1. Se cumple lo que ya sabemos. Este valor de acá va a ser justamente 1, la componente. Y la componente de aquí, G sub 2, 1, veanla acá, G sub 2, 1 sería esta de que está acá. ¿Cuánto nos devuelve la métrica euclídea? 0. O sea que esto sería simplemente 0, que cumple justamente lo que ya sabíamos, ¿no? O sea que de alguna forma vean que no solamente puedo escribir esto como combinación lineal de estos dos señores, o sea, de eso, o sea, de hacer el producto punto de las bases duales, sino también lo puedo colocar como combinación lineal de las componentes de la métrica, o sea, A multiplicado por la componente G sub 1, 1 más, perdón, B multiplicado por la componente G sub 2, 1. Y esto, pues, justamente es 1, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que esto nos va a dar 1, por lo que les dije aquí arribita, lo digo por eso, porque aquí yo les he dicho que eso nos daba 1. Y ahora, si aplicamos pues la regla aquí, entonces lo que tendríamos que asumir es que si G sub 2, 1 es igual a 0, o sea, este nos daría igual a 0 y este señor nos daría igual a 1, o sea que por tanto, esta componente A debe ser igual a 1. O sea que A debe ser igual a 1, para que esto sea correcto. O sea, ese coeficiente que está ahí multiplicando en esta combinación lineal debe ser igual a 1. Bueno, y si hacemos, por ejemplo, haciendo el mismo ejercicio, por ejemplo, con la, no sé, llamémosla aquí ecuación número 2, aquí ecuación número 3, por acá ecuación número 4. Entonces, si tenemos, por ejemplo, con la ecuación número 2, ¿qué tendríamos? Aquí, ecuación número 2, entonces tendríamos por acá, ¿qué nos dice? Haga el producto punto de la base dual E sub 1 punto E sub 2, entonces aquí tendríamos E sub 1 punto E sub 2, ¿cierto? Pero ya sabemos que eso es combinación lineal, este señor es combinación lineal, que sería justamente A, E1 más B, E2. Y esto producto punto E2, ¿cierto? Y esto que va a ser igual, pues volvemos al mismo juego, entonces sería A, E1 punto E2 más B, E2 punto E2, ¿cierto? Listo. Que esto también lo podemos traducir en las componentes, sería simplemente A, G12, véanlo ahí, más B, G22, ¿cierto? Y esto, según lo que yo les coloqué aquí la propiedad, esto debe ser igual a 0. Aquí tendría que eso sería igual a 0. Listo, entonces aquí sería 0. Por tanto, ya hacemos las componentes aquí, esta componente sería 0, justamente. Y esta componente de aquí, ¿cuánto nos daría? Vean que la componente G sub 2, 2, veanla acá, G sub 2, 2, sería esta de acá, nos devuelve el valor de 1. Porque esto nos daría igual a 1. Por tanto, vean que en principio, con esta consideración de la combinación lineal de estos dos señores, podemos deducir entonces que para este caso, vean que es un caso súper particular, ¿no? Pero aquí lo estamos demostrando, tendríamos que sería B por 1 y esto debería igual a 0, o sea que B debe ser igual a 0 en esta combinación lineal. Por tanto, si unimos los dos cabos sueltos, que sería la del coeficiente A y el coeficiente B, tendríamos que entonces la base dual como combinación lineal, que es justamente A por E sub 1 más B por E sub 2, eso se me traduce simplemente en que E1 va a ser igual, o sea, E supra 1 va a ser igual a E sub 1. Para este caso, ¿vale? Y quiero dejar aquí el asterisco que es solamente para este caso particular. Entonces, aquí coincide justamente, o sea, en la métrica euclídea, cuando hablamos de métrica euclídea, cuando estamos hablando de todo lo clásico de toda la vida,
Aquí las bases duales coinciden con la base normal, ¿listo? Pero ya vamos a ver que cuando hablemos de relatividad general y metamos, y es que quiero que se den cuenta que esto, por eso yo les enfaticé en la métrica, y es que justamente cuando estamos hablando de unas componentes de la métrica, estos señores G sub 1, 2, G sub 2, 2, G sub 2, 1, G sub 1, 1, estos señores de la métrica de Euclides aquí son fáciles. Pero cuando hablemos, por ejemplo, de bases, por ejemplo, que estemos trabajando con, por ejemplo, la métrica de Schwarzschild, cuando les hice esta sesión extra el día lunes, la métrica de Schwarzschild tiene un poco de términos, ¿sí? O por ejemplo la métrica está en coordenadas cilíndricas o esféricas, aquí van a aparecer otros valores. Y cuando pues hagamos aquí la multiplicación, ¿cierto? Estos factores, esos coeficientes, ya no van a ser solamente ceros y unos, sino que van a aparecer otros términos y van a depender de otras cosas. Entonces es un caso súper particular y aquí mostramos efectivamente que esto debería cumplirse. ¿Listo? Bueno, bien. Ahora, por otro lado, si lo hacemos para el 3, ¿qué tendríamos entonces? Bueno, para el 3 y para el 4, ¿no? Ya no voy a como tocar tanto tema, pues porque ya sería bastante evidente. Entonces, si hacemos 3 y 4, entonces tendríamos aquí para la 3 sería E supra 2 punto E sub 1. Entonces, sería E supra 2 punto E sub 1. Y aquí sería E supra 2 punto E sub 2. Pero aquí ya son como combinación lineal, ¿no? De E supra 2. Un momentico. Entonces aquí tendría que ser algo como de la forma, aquí sería C, E sub 1 más D, E sub 2, ¿cierto? Lo mismo. Y aquí esto producto punto E sub 1. Y aquí tendría entonces igual C, E sub 1 más D, E sub 2. Y pues, vale, ahí pues ustedes tratarán de deducir rápidamente que si hacen el mismo ejercicio, van a encontrar que justamente de aquí sale. De aquí saldría, a ver, miro, aquí saldría la primera, aquí sería la primera con la intercalada, o sea que aquí saldría alguna forma que el coeficiente C sería igual a 0, demuestren eso si quieren, se los doy como para que lo rayen, y aquí saldría que el coeficiente este de aquí sería justamente que D sería igual a 1, ¿listo? Cumpliéndose entonces con estos dos de aquí, cumpliéndose esto, entonces que la combinación lineal de hacer E supra 2, en el caso de Euclides va a ser justamente, coincide, o sea, la base dual coincide justamente con la base normal. Listo. Vale, o sea, aquí lo que estamos viendo es álgebra, realmente ni siquiera hemos comenzado con la relatividad, ¿no? O sea, son preliminares, pero esto es súper importantísimo porque aquí realmente lo importante es tener en cuenta que la métrica, las componentes de la métrica juegan un papel súper importante, ¿listo? Bueno, ¿preguntas ahí? ¿Preguntas, dudas? Listo, listo, bien. ¿Todo claro? Listo, bien, 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 bien. No, no, no. Chango, es que no ha quedado claro. Ah, ok. A ver, yo les iba a expresar. Ah, ya me acordé. A ver, entonces, a ver cómo lo puedo hacer aquí. ¿Qué cuestión se la puedo colocar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a ver, voy a utilizarles, voy a tratar de expresar, o sea, voy a dejar, digamos, de forma más general, digamos que aquí, como les digo, esto es un caso súper particular para la métrica cuando esto vale esto, y pues ahí sacan ustedes los A y los B, o los C y los D, los coeficientes me refiero. Pero hay una forma más general que se las puedo dejar
Pero entonces tendría que hacer, a ver, ¿cómo lo hago acá? A ver, aquí sería G1, 2. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Presten atención a lo que vamos a hacer. Voy a tratar de dejar este coeficiente b, que en este caso nos dio 0, ¿vale? Este coeficiente b, y lo pueden hacer también con a. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar esta expresión que está acá, que fue la que llegamos justamente, esta que está por acá, esta que está por acá. Esta expresión, pilas. Recuerden que lo que hicimos simplemente fue hacer el producto punto de la base dual con la base normalita y nos dio esta ecuación que está acá. Esto que ya nosotros ya hacemos por la métrica, que esto da 1 y da 0, pero lo que voy a hacer es algo un poquito más general, ¿listo? Estoy horrible, no, más bien, recuerdo volverlo a copiar. Entonces, a ver, vamos a una línea por acá y lo que voy a tener es, a ver, la primera ecuación es esta que está por acá arribita, que dice A, G11 más B, G21, ¿listo? Entonces A, G11 más B, G21. Y esto, supuestamente, según lo que yo les coloqué aquí arribita, es igual a 1, ¿vale? Que viene justamente de las componentes de la métrica, ¿no? Listo. Y por otro lado, encontramos esta ecuación que está por acá. También depende de las métricas como combinación lineal, que es, por aquí punto y coma, es justamente esta. A, G12, B, G22. Entonces sería A, G12, y aquí más B, G22, ¿listo? Y esto igual a 0. Entonces, estas ecuaciones que están acá simplemente es justamente lo que expresamos acá de la multiplicación de la base dual. Son estos dos señores que están acá, ¿vale? No debe asombrar. Y ahora lo que voy a hacer, presten atención, es el truquillo de la vida para justamente relacionar estas dos ecuaciones y dejar expresada de manera general justamente el coeficiente B. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para esta primera expresión, lo que voy a hacer es multiplicar, o sea, voy a coger toda esta expresión y la voy a multiplicar por la métrica, por la componente de la métrica G12, ¿listo? Toda la expresión, ¿listo? Y a este señor de aquí voy a hacer exactamente lo mismo y lo voy a multiplicar por la componente de la métrica G11. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, en teoría, pues aquí, como para que lo vean, es que este G12 lo coloqué relacionándolo con este G12 que aparece en la otra ecuación. Y este G11 que coloqué por acá, lo relaciono justamente con el G11 que aparece en la otra ecuación. O sea, lo que estoy aquí relacionando son las componentes de las métricas de ambas ecuaciones. Ahora, si multiplico este con este, o sea, todo este paquete con esta ecuación, tendría algo así como de la forma A, y aquí tendría entonces G12, aquí G11, ¿sí? Lo que simplemente fue multiplicar la componente de la métrica, y aquí tendría más B, y aquí sería entonces G12, G21, ¿cierto? ¿Y esto a quién sería igual? Pues vean que aquí 1 por la componente de la métrica, pues daría la componente de la métrica, G12. Listo, ya, simplemente lo que hice fue eso. Y aquí al otro lado pues va a ser exactamente lo mismo. Pero entonces aquí en vez de G12, pues va a multiplicar por G11. Entonces aquí tendría A, G11, y aquí multiplicado por 12 más B, G11, y aquí G2, 2. Y esto, pues, 0 por la métrica, pues nos daría 0. Listo. Bien, o sea, lo que hice aquí simplemente fue multiplicar, ¿no? Y yo con el truquillo sucio. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger esta ecuación. Lo que voy a hacer es restarle esta ecuación. Vean que lo pueden también hacer para la otra, para la otra tipo de componente, ¿no? A ver, voy a colocarlo por acá. Pero voy a separar aquí para que no se vea tan pegadito. Y aquí nos daría igual a 0. Listo. Y lo que voy a hacer es restarlo. Y si resto estos dos señores de aquí que tengo, pues que esta componente con esta componente, vean que tengo componente G sub 1, 2, y aquí componente G sub 1, 1, y aquí componente G sub 1, 1, y aquí componente G sub 1, 2, pues ya que como son numeritos, o sea, estas componentes G sub 1, 1 y G sub 1, 2, y cualquiera que sea, por lo menos espacialmente,
son números, porque aquí tengo 1, 0, 0, 1, 0, 0, y puros ceros y 1 son numeritos, pues esto cumple la regla conmutativa, o sea, puedo aquí invertir G11 con G12, ¿cierto? O G11 con G12 con G11, o sea, puedo invertir aquí los números, es lo que me refiero. Espera un momentico. Listo, bien, ya volví. Entonces, vale, como les decía, entonces aquí aplica regla conmutativa, o sea que ese término se me va a ir con ese término, nos va a dar 0 por este lado. Y por acá quiero que se den cuenta, aquí no tenemos eso, ¿no? Aquí tenemos componentes diferentes, o sea, aquí no se va a cancelar nada. Aquí lo que tendríamos sería, aquí lo que tendríamos sería b factor de este señor que está acá menos este señor que está acá. O sea, sería b factor de la componente G12, G21 menos la componente G11, G22. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue aquí hacer este ejercicio bastante sencillo. ¿Y qué faltaría? G12 menos 0, o sea, al otro lado de la igualdad, G12 menos 0. Y este sistema de ecuaciones me daría, entonces, G12. Listo, o sea que si se dan cuenta ya prácticamente voy llegando al camino que quiero, y es tratar de dejar simplemente el coeficiente B, y puedo hacerlo también para A, haciendo el mismo truquillo aquí, multiplicar estos señores para relacionarlos, G12 o G11. Y aquí entonces lo que puedo hacer es despejar B. B. Y esto me quedaría de la forma, a ver, voy a dejarlo así, voy a dejarlo aquí entonces G12, que sería la componente del numerador, y en el denominador, ¿qué tendría? Pues todo este paquete, ¿no? Pasaría aquí abajito, que es justamente G12, G21 menos G11, y aquí G22. Listo, perfecto. Vale, y ahora lo que voy a hacer, atención, lo que voy a hacer es factorizar este signo negativo, ¿vale? Este signo negativo del denominador lo voy a factorizar y saldría entonces menos, numerador igual lo mismo, 1, 2, y en el denominador quedaría algo de la forma, entonces pues si factorizo el menos, este señor se convertiría en más y este en menos, ¿cierto? O sea que este señor estaría aquí G11, que sería este primero, G22 y aquí menos G12 y aquí G21, ¿listo? Vale, pero entonces, ¿alguien se le ocurre o podrían pensar a qué se relaciona este término justamente que está aquí abajito? ¿O qué podría ser esto? O sea, esta operación literalmente, este producto de estos dos señores menos este producto de los dos señores. Para pistas les voy a colocar ahí. Ese es el determinante, ¿no? Exactamente, es el determinante, ¿cierto? Para un tipo, digamos, de matriz. Listo, ya, perdón. Entonces aquí tendría, digamos, para una matriz por IJ, digamos, de solamente dos componentes, o sea, de una matriz 2 por 2. O sea, que tendría simplemente G11, G12, G21 y G22. Estamos hablando simplemente de un 2D, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta, si yo hallo el determinante, ustedes recordarán que hacer el determinante de una matriz, el determinante de una matriz, en este caso, de esta matriz, simplemente se resume en multiplicar estos dos, ¿cierto? Este por este y restarle la otra diagonal. O sea, esta es la que se llama la diagonal principal, de izquierda a derecha es esta, y la otra sería la diagonal, no sé, secundaria. ¿Listo? O sea, cogemos este por este y restamos la diagonal secundaria, este por este. O sea, que eso simplemente se resume de propiedad de matrices en hacer G11, en este caso G22, menos, vean que coincidencialmente aquí estamos hablando de lo mismo, G12, G21.
O sea que justamente esto que está en el denominador es el determinante de la métrica. Es el determinante de la métrica. Que usualmente esto digamos que lo llaman a veces como por simplificar, no colocar det y la matriz y todas esas vainas, simplemente le colocan a veces como una barra absoluta y G. O sea, refiriéndome a que esta G justamente es la matriz, esta que está acá, ¿no? La matriz, la métrica en este caso. Entonces digamos que si lo colocamos con esta notación, vamos a ver entonces que el coeficiente B simplemente va a quedar como expresión menos componente de la matriz esta G sub 1, 2. Y aquí abajo divido el determinante de la matriz. Y esto, ahora sí, tiene todo el poder que quiera. Porque esto justamente te está dejando a ti los coeficientes en términos de las componentes de la métrica. En componentes de la métrica. Entonces, pues aquí obviamente nosotros dedujimos por otro lado, por otro camino, aquí simplemente, aquí, pues justamente directamente de la métrica, que aquí dedujimos que B era igual a 0, ¿no? Pues simplemente vimos la métrica, dijimos este es 1, este es 0 y ya, fin de la historia. Pero si lo hacemos por este lado, que es mucho más formal, ¿no? O sea, digamos que tiene mucho más formalidad, pues de alguna forma tenemos que llevar lo mismo. Pues vemos justamente que la componente G sub 1, 2, que es una componente no de la diagonal, vean que es acá, pues aquí rápidamente vemos que esto es 1, 0, 0 y 1. Y justamente G1, 2, pues vale 0. O sea que aquí esto sería un 0. Y pues 0 y aquí abajito pues tendrán que mirar qué les da, que obviamente tiene que ser diferente de 0. Y esto justamente les va a arrojar que B es igual a 0. Pero de una manera mucho más formal. Entonces sí lo pueden hacer para todos los casos. Y si hacen el mismo procedimiento para el señor A, que de hecho lo podemos, es que esto lo podemos sacar de aquí, ven que de aquí lo podemos sacar rápidamente. Después presten atención a lo que voy a hacer, voy a coger esta ecuacióncita de acá, que es la que ya hicimos de la combinación lineal, la voy a tomar, y pues ya que tenemos B, pues reemplacemos. Aquí tendría que sería A, G sub 1, 2, ¿cierto? Y aquí tendría entonces más B, pero B justamente es esto. Entonces más bien voy a colocar aquí el menos de una vez, sería menos la componente G sub 1, 2, y esto dividido entre el determinante de G, de la métrica, y esto multiplicado por G sub 2, 2, ¿sí? Que es lo que ya estaba acá. Y esto debe ser igual a 0. Bueno, listo. Y aquí pues podemos ver rápidamente que podemos factorizar el G1, 2, o sea, la componente G1, 2 de la métrica, G1, 2, quedaría A menos, y aquí quedaría G2, 2, dividido entre el determinante de G, y esto igual a 0. Y este G sub 1, 2, pues para que se cumpla esta ecuación, o esto debe ser igual a 0, o esto debe ser igual a 0. Pero ya sabemos nosotros que esta componente G sub 1, 2, pues por ser de alguna forma aquí de las que no es de la diagonal principal, va a ser 0, o sea que esto simplemente se resume en que esto de aquí adentro también debe ser igual a 0. ¿Listo? O pues ya, digamos en otros términos pasamos esto a dividir, siempre tendríamos que todo esto sería igual a 0, ¿no? O sea que lo que nos quedaría sería igual a A menos G sub 2, 2, dividido entre el determinante debe ser igual a 0, y si pasamos esto al otro lado, pues finalmente obtenemos cuánto vale A. Que A debe ser justamente, entonces, G sub 2, 2 dividido entre el determinante de la métrica. Y esto pues obviamente tiene mucho más formalidad que simplemente ahí como que asumimos que la métrica es tal, y pues ya, 1, 0, 0 y 1, y cancelamos todo. Y pues ya, aquí deduciríamos también exactamente lo mismo. Entonces de aquí que tenemos, pues que G sub 2, 2, aquí, ¿qué valor tiene? Pues justamente tiene el valor de 1, ¿no? Aquí vamos a tener un 1, y el determinante de la métrica, bueno, pues ahí podríamos mirar justamente el determinante de la métrica, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está diciendo? Míralo acá, aquí está el determinante de la métrica, esperen, borro esto por acá. ¿Cuánto vale el determinante de la métrica? O sea, hacer este desarrollo acá, pues tenemos G sub 1, 1 por G sub 2, 2, vean que G sub 1, 1 vale 1, G sub 2, 2 vale 1, o sea, tendríamos 1 por 1, 1,
y menos G sub 1, 2 por G sub 2, 1, pero eso vale 0 por 0, eso que sería 0. O sea que el determinante de la métrica, en este caso, vale 1. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 1 dividido 1, o sea que justamente encontramos lo que habíamos hecho nosotros, que eso sería igual a 1. ¿Listo? Y confirmamos lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿cuál es el planteamiento aquí o qué es lo que qué es lo que quiero que se lleven aquí? Que justamente esto que acabamos nosotros de encontrar es otra forma de ver cómo podemos relacionar los coeficientes de la combinación lineal de la base dual. Recuerden que esta es la base dual que partimos de aquí, esta es la base dual, y la pregunta era, bueno, ¿cuánto valen estos coeficientes? Pues acabamos de encontrar a qué equivalen estos coeficientes. Y los coeficientes dependen justamente de la métrica. ¿Listo? Justamente dependen de la métrica porque lo acabamos de demostrar. Entonces, esos coeficientes de la base dual dependen de la métrica A, B, y pueden hacer el mismo ejercicio con C y D, que sería un buen ejercicio para que lo hicieran, y pues comprobar efectivamente que eso se cumple. ¿Listo? O sea que la base dual, ahora sí digámoslo, pues colocando así en términos súper generales, para por ejemplo el caso este del E supra 1, ¿a quién sería igual? Pues sería igual a, aquí fue que dijimos, entonces aquí sería, aquí está, aquí. Aquí no está, ¿dónde es que está? Aquí arribita. Este. Recupero esta ecuación que estaba por acá y entonces lo que voy a hacer es dejarlo en términos ahora sí de las componentes de la métrica, así para que quede más formal aún. Y entonces esta componente E supra 1, o sea, el dual, lo que se llama la base dual E supra 1, sería igual entonces a, en este caso, G sub 2, 2, dividido entre el determinante, y esto, G sub 1, listo, aquí esto es un 1, no se van a confundir con que esto es una comita, ¿no? Y aquí tendríamos que sería más la componente, eso sería que fue que dijimos que era B, que arribita está, menos G sub 1, 2, aquí lleva menos G sub 1, 2, ¿sí? Sí. Y esto divide entre el determinante de la métrica, y esto entonces multiplicado por la base de sub 2, listo, la forma más extensiva pues para dejarlo en el caso euclidio, ¿no? Y listo, ya tendríamos entonces, digamos, la formulación de la base dual para ambos términos, ¿listo? Que en este caso, digamos así, súper particular de esta métrica espacial, que aquí justamente nos da 1 y aquí justamente nos da 0, es casualidad, ¿vale? Porque no siempre va a ser así, no siempre van a ser aquí, este señor nos da 1, este nos da 0, y justo coincidencialmente E supra 1 es igual a E sub 1, ¿vale? Eso es muy particular. Pero pues digamos que es una extensión bastante eficiente y un poco más clara de empezar a ver cómo van a hacer las cosas aquí. Y por eso es que es tan importante en relatividad general trabajar la métrica. Por eso es que yo les molestaba tanto la vida y les decía que la métrica, y que la métrica, y que la métrica, y que la métrica. Pues porque la métrica aquí va a tomar un papel muy importante, ¿no? Pues más allá de las métricas, las componentes de la métrica, ¿no? Que toma un papel súper importante aquí en todo este juego de la relatividad general. Bueno, ya son las 8:03. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Más o menos claro, más o menos no claro. ¿Qué dicen? Hay una especie de simetría, ¿no? Con el coeficiente de la métrica. Por ejemplo, el A va con el G22, que es como el opuesto. Ahí, o sea, no sé, hay una forma de ver como un algoritmo para saber cuál sería el C y el D sin tener que resolverlo. Sí, sería un buen ejercicio. De hecho, me parece súper buen ejercicio. De hecho, planteémoslo ya para terminar, que me parece súper interesante. Sí, o sea, más o menos, si miramos esto aquí así a ojo, bueno, imagínense que eso es un ojo. ¿Ustedes cómo se imaginarían que sería E supra 2? Así a ojo. Si aquí justamente miren que la componente E sub 1, que es justamente que aquí se cumple que E supra 1 es igual a E sub 1, vean que tiene la componente de la métrica G sub 2, 2. ¿Sí? Y la que nos da 0 es la componente justamente que está relacionada con el que es de 0, con la componente 0.
que es justamente para el 2. O sea que aquí nosotros ya estamos infiriendo que, o sea, para este caso, para este segundo que vamos a pintar, ya nosotros ya sabemos que eso se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que cómo quedaría la métrica? Digamos, la primera componente, ¿cuál sería? Es que a ojo, sin calcular nada, y mirando la anterior, yo diría menos G21 partido por determinante de G por E1 Ujú. y más G11 dividido por determinante de G por E2. Exactamente. Listo, ya resuelto. Ya no tienen tarea, no me interesa. Pero hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. Pero efectivamente, si se dan cuenta, hay una especie de simetría con lo que tú dices, Fabián, exactamente. Y pues si dejamos esto así expresado, o sea, si lo postulamos hacia abajo y ya súper improvisado, pues esto cuadra ya de una vez, porque este término va a ser 0, este término va a ser 0, este término va a ser 1 y pues cuadra esto, la condición. Pues hay que mirar si efectivamente cuadra bien los signos y toda la cuestión, pero efectivamente si se dan cuenta de una especie de simetría, exactamente. O sea, si se dan cuenta, la métrica juega un papel súper importantísimo aquí en esta cosa. Bueno, esa sería la cuestión. Yo no los molesto más por el día de hoy. Ya mañana entonces profundizamos un poquito más en esto, generalizamos un poquito más cómo se definen estas bases duales dependientes de la métrica, que hay una forma un poco más general de dejarla, y eso lo hablaríamos mañana, y pues ya, eso sería. Si no tienen preguntas, chicos, entonces pues ya se pueden retirar, ¿listo? Changos, bueno, no están todos menos, pues les digo cuando estén todos. Listo, chicos, entonces voy a parar la grabación ya.